Parecían una familia perfecta, pero no todo lo que se ve en redes sociales es la realidad. Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y en este único vídeo voy a comentar un caso que creo que todos conoceréis, pero no puedo no comentar. El caso de la familia Watts. Chris Watts nació el 16 de mayo de 1985. La gente le escribía como un chico tímido, introvertido, no le gustaba mucho llamar la atención, pero era trabajador, inteligente y parece ser que no tuvo muchas parejas antes de conocer a Shannon. Shannon Watts nació el 10 de enero de 1984. Ella, todo el mundo la describía como una chica alegre, simpática, extrovertida, trabajadora. Su sueño siempre había sido tener una casa y trabajando muy duro a los 25 consiguió tener una casa. Además se casó antes de Chris, pero ese matrimonio fracasó, se divorció y después de este divorcio se empezó a sentir muy cansada, se le caía el pelo, se sentía constantemente dolorida y finalmente le diagnosticaron lupus, que era una enfermedad autoinmune que le hacía sentirse crónicamente cansada, dolorida, fatal, se sentía pues como si fuera una carga para la gente de su alrededor y esto le hizo aislarse, quedarse bastante sola y entrar en una profunda depresión. En 2010, justo en esta época en la que ella estaba sufriendo estos problemas de salud, recibió pues una solicitud de Facebook de Chris Watts. Ella, que al principio no le conocía y no tenía ganas de conocer a nadie ni de ser una carga para nadie más, rechazó su solicitud. Pero él insistió y finalmente, como tenían amigos en común, pues ella dijo, mira, si no voy a quedar nunca con él, voy a aceptarle y por lo menos, pues bueno, mantengo una conversación. Shannon fue en todo momento muy honesta con él, le dijo que tenía una enfermedad autoinmune muy complicada, que tenía dolores constantemente, que siempre se encontraba mal, que no tenía ilusión por nada y él decidió quedarse. Él la eligió a ella, la acompañó a sus citas médicas, le acompañó a colonoscopias y esto a ella le impactó tanto que finalmente sí que abrió su corazón a Chris y le dejó entrar. Aquí ellos empezaron a formalizar la relación y se complementaban bastante bien. Él era, como hemos dicho antes, pues muy tímido, más reservado, tenía un trabajo muy metódico, era muy rutinario y ella pues era más extrovertida, un poco más alocada y pues la verdad es que tenían una balanza perfecta y todo el mundo decía que eran la pareja perfecta. Tras 2 años de relación, él le pidió matrimonio y ella dijo que sí. El 3 de noviembre de 2012 se casaron. El padre de Shannon incluso dijo unas palabras preciosas a Chris. Le dijo que había devuelto la sonrisa a su hija y que no podían haber elegido otro hombre mejor para su hija que Chris. Sin embargo, los padres de Chris no estaban tan contentos con Shannon, no le tenían ningún cariño y de hecho no aparecieron por la boda. Decían que ella era una persona mala, manipuladora y que trataba muy mal a su hijo. Tras la boda quisieron empezar de cero. Se mudaron a Frederick, que es un pequeño municipio que está en Colorado, a 30 kilómetros de Denver, y se compraron una casa de casi $400.000. Una casa de 2 plantas con un garaje enorme, con 5 dormitorios, 4 baños, sala de juego, vestidor, un jardín gigante. Bueno, una casa de catálogo, pero una casa de catálogo que traía una hipoteca descomunal consigo. Los médicos le dijeron a Shannon que probablemente por su diagnóstico de lupus no iba a poder quedarse embarazada, sin embargo no fue así y el 17 de diciembre de 2013 nació su primera hija, Bella Watts. Bella era una niña pues muy observadora, muy callada, muy tímida, más parecida a su padre. Y el 17 de julio de 2015 nació la pequeña Celeste Watts, a quien todo el mundo muy cariñosamente le llamaban Cece. Y era una niña mucho más extrovertida, mucho más juguetona, era muchísimo más como su madre. A todo esto, Shannon compartía toda su vida en redes sociales, especialmente en Facebook. Subía sus rutinas, subía qué desayunaba por las mañanas, qué le daba de comer a sus hijas, lo maravilloso que era su matrimonio, lo maravillosa que era su familia. Y claro, de cara a la galería, pues la familia Watts era una familia perfecta, una familia de revista. Sin embargo, realmente esto no era así y poco después de que naciera la hija pequeña se declararon en bancarrota porque sus pagos superaban con creces sus ingresos. Y este boom que Shannon tenía en redes sociales lo aprovechó para introducir en su rutina pues unas pastillas de la marca Level, que eran pues para la vitamina, para la energía. Estas típicas pastillas que te pueden vender en los herbolarios, pues había una marca que lo que hacía era comercializarlas. Ella se hizo comercial de esta marca y empezó a venderlas, sobre todo a través de Facebook, metiendo estos mensajes subliminales de mira cómo me tomo mis pastillas y la energía que tengo para pasar el día con mis hijas, básicamente. Y además era muy buena comercial, se le daba bastante bien. Chris, por su parte, trabajaba en una empresa petrolera, tenía un empleo más técnico, cobraba bastante bien, claro, no tanto como para sostener toda la casa idílica y todos los gastos que tenía esta familia, pero tenía un empleo bastante bien remunerado y aparentemente estaba bastante contento. Salía en los vídeos de Facebook de Shannon, pero normalmente tenía una sonrisa como un poco forzada, se le notaba que no quería estar en el vídeo.
Aún así, seguían pareciendo una pareja perfecta y una familia perfecta. Y a lo largo de 2017 y especialmente en los primeros meses de 2018, Chris se empezó a distanciar emocionalmente, empezó a estar pues mucho más distante, no contestaba tanto los mensajes, no era tan cariñoso, no le daba besos, no quería tener intimidad con ella o no tanta como antes, y empezó a meterse al gimnasio, decidió que iba a hacer un culto al cuerpo, cambió completamente y claro, todo esto pues Shannon lo veía. ¿Y qué pasa cuando tu pareja no te hace tanto caso como antes, no quiere tener intimidad sexual contigo y de repente está teniendo un cambio físico increíble? Pues que tú sospechas que puede haber una tercera persona, y eso mismo es lo que sospechaba Shannon. Pasando todo esto, en junio de 2018, Shannon se entera de que está embarazada de su tercer bebé. Se lo dice a Chris poniéndose una camiseta que pone «Ups, lo hemos hecho otra vez». Y él responde «Bueno, supongo que cuando quieres es lo que pasa, ¿no? ¡Qué bien!». Pero tiene como cara de circunstancia totalmente. Parece ser que esto no es lo que él estaba buscando y no es lo que él quería. Sin embargo, bueno, siguen hacia adelante. Y ella se da cuenta de que esta es la actitud de él, de que él realmente no quiere ese bebé o no está emocionado. Y esta es la primera alarma real de que algo en la relación no va como antes. Mientras todo esto sucede, ella a través de redes sociales intenta mandarle mensajes preciosos de lo enamorada que está de él, lo mucho que le agradece la familia tan preciosa que le ha dado, y también habla con sus amigas, con las amigas de ella, y les llora y les dice que no sabe qué más hacer, que él está frío, que está distante, que se siente mal, que cree que tiene una tercera persona. A finales de ese mismo mes, junio de 2018, ella decide que se va a ir a Carolina del Norte con las niñas a pasar el verano, que va a poner tierra de por medio, y así ella se aclara las ideas y él se da cuenta de que las echa de menos y que esta familia idílica y preciosa es lo que quiere. Sin embargo, esto no pasa así. Cuando ella está en Carolina del Norte, él no llama, no escribe y no se interesa en absoluto. Ella incluso le llega a mandar un mensaje y le dice «Oye, vale que no preguntes por mí, pero llama a tus hijas, que llevas sin hablar con ellas desde que estamos aquí». Pero él pues no parece estar muy interesado en hablar con sus hijas tampoco. En ese tiempo ella va a ver a sus suegros para llevarles a las niñas. Recordemos que no tenían nada de buena relación con sus suegros, pero oye, pues son sus nietas, ¿no? Se las lleva para que las vean. CC tiene muchísimas alergias, hay muchas cosas que no puede comer, y parece ser que a la abuela de CC, a la madre de Chris, le da absolutamente igual y le da un helado que a la niña le da alergia. Y entonces, claro, Shannon lo ve, se enfada, dice que eso no puede ser así, que no le dé nada de comer a su hija que le dé alergia, discuten y los padres de Chris echan de casa a Shannon con las niñas. No solo eso, sino que poco después es el cumple de una de las niñas y simplemente los abuelos no aparecen por allí. Claro, esto a Shannon le enfada muchísimo porque lógicamente son sus hijas y sus abuelos le están haciendo un feo muy grande. ¿Y qué hace? Llama a Chris, se enfada, le dice que no sabe cómo puede estarle dando igual estas cosas que le están haciendo a sus hijas, cómo sus padres las están tratando así de mal, que las hayan echado de casa. Pero es que parece ser que a Chris como que es impasible, es que nada le importa en ese momento. Y uno de esos días que está sola con sus hijas, pensando que su marido está con otra, de repente le llega un cargo de un restaurante, $60. Y claro, dice, no puede ser. Recordemos que están en bancarrota, que no tienen dinero, que lo están pasando económicamente bastante mal, y que le llegue un cargo de $60 en comida de una sola persona. Pues claro, le llamó y le dijo, oye, Chris, ¿qué estás comiendo? Que nos ha costado $60. Y Chris le dice pues un agua, una ensalada, le dice varias cosas y ella no le cuadra. O sea, eso que le ha dicho con el dinero que ha pagado no le cuadra en absoluto. Entra a la carta del restaurante, mira cuánto cuesta cada cosa que le ha dicho y al sumar daban aproximadamente $30. Es decir, ahí había dos personas comiendo, no una, porque con una sola persona no se llegaban esos $60. Y claro, ella le llama, le dice, oye, aquí hay dos menús, no hay uno, es imposible que con un solo menú me estés cobrando €60. Y aquí él no dice que sí, pero tampoco lo niega. Y claro, pues ya ella se da cuenta de que efectivamente hay una tercera persona. Además, aquí ya saben el sexo del bebé, iba a ser un niño, le iban a llamar Nico, estaba ella encantada, quería hacer un gender reveal para pues decir que era un niño, pero él dice que no tiene ninguna ilusión para hacer el gender reveal, que está muy estresado con el trabajo y que esta vez no lo van a hacer. El 31 de julio, Chris viaja a Carolina del Norte para estar con Shannon y las niñas una semana y volverse a Colorado. Ella en ese tiempo intenta mantener relaciones sexuales con él, pero él la rechaza, dice que está muy cansado. Y el 7 de agosto vuelven a Colorado. Y al día siguiente, el fin de semana siguiente, ella tenía un viaje a Arizona para una convención de Level con Nicole, que es su amiga. Y en estos mensajes podéis ver perfectamente cómo ella explica que han cancelado el gender reveal, que él le ha dicho que ya no son compatibles en absoluto y básicamente está hablando con su amiga de lo mal que lo está pasando. Shannon fue entonces a este viaje a la convención de Level con Nicole y estuvo todo el viaje hablando de Chris, de lo mal que se encontraba, de que estaba muy frío.
de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Y el viaje de vuelta era el 12 de agosto de 2018, pero se retrasó unas horas el vuelo y terminaron llegando a Colorado la madrugada del 13. Nicole dejó a Shannon en su casa un poco antes de las 2 de la mañana del 13 de agosto y habían quedado al día siguiente por la mañana para ir a una ecografía que tenía Shannon. Nicole la dejó en la puerta, se supone que Chris debía estar dentro esperándola y a partir de aquí nunca más se ve a Shannon con vida. Llegan las 8:55 de la mañana del día siguiente y Nicole llama a Shannon para decirle que ya estaba de camino, pero Shannon no le coge el teléfono, no contesta mensajes, no sube nada a redes sociales, no da señales de vida y esto es muy extraño. Nicole dice, mira, voy a tu casa, no voy a esperar más y se planta en la casa de Shannon. Intenta abrir la puerta, no tiene llaves, lógicamente, llama a la puerta, nadie contesta, mira por una ventanita y ve que las zapatillas de Shannon están colocadas como las coloca ella, que parece ser que no había salido de casa, que el coche de Shannon está en el garaje con las sillitas de la niña, no había salido, ¿cómo iba a salir sin el coche, sin las sillas de su hija? Pero nadie daba señales de vida, nadie contestaba, no podían estar dormidas. Nicole ya no sabe qué hacer y llama a Chris, y Chris responde, vale, voy para allá, pero no llames a nadie. ¿Qué? Te acabo de decir que tu mujer embarazada y tus 2 hijas no dan señales de vida y tu respuesta es voy pero no llames a nadie. Lógicamente Nicole no le hizo ni caso, gracias a Dios, y llamó a la policía. Les dijo, oye, mi amiga embarazada no contesta, no está, no da señales de vida, tiene que estar dentro de casa, nos ha llevado el móvil, esto es muy inusual en ella, y la policía manda un agente para allá. Un agente que va con una cámara de estas que van grabando todo el rato, y gracias a esto tenemos pues bastantes imágenes sobre qué pasó dentro de la casa. El policía tiene que esperar a que llegue Chris porque sin permiso del propietario o de la propietaria, que en este caso no podía dar permiso porque no estaba, no podía entrar a la casa. Espera a que llegue Chris, Chris le dice sí, claro, vais a poder pasar, entra por el garaje, se queda unos minutos dentro de la casa que realmente nadie sabe qué está haciendo y entonces sale por la puerta principal, abre la puerta y les deja pasar. Lo que ven dentro de la casa, que entran el policía, Nicole y el hijo de Nicole, que por cierto el hijo de Nicole conocía bastante bien la casa, a las niñas y a Shannon porque cuidaba de las niñas en algunas ocasiones cuando Shannon lo necesitaba, pues estuvieron dando vueltas por la casa. ¿Y qué se encontraron? Varias cosas. Lo primero, que los ventiladores de muchas de las habitaciones estaban puestos, los ventiladores de techo, sin ninguna razón aparente. Que estaba el bolso con las medicinas del lupus de Shannon, que jamás se iría a ningún sitio sin sus medicinas. Que no estaban las mantitas de las niñas, que sus mantitas las llevaban a todas partes. Que no estaba el cubrecama de la cama de matrimonio, que prácticamente siempre estaba ahí. Que estaba el teléfono de Shannon con un montón de notificaciones sin leer, llamadas sin contestar, etcétera, encima de la mesa, que parece ser que ella tampoco se iría nunca sin su teléfono. Y que prácticamente todos sus utensilios, su DNI, su cartera, todas sus cosas estaban allí. No parecía en absoluto una huida voluntaria porque no se había llevado nada. Pero lo más importante, no se había llevado sus medicinas. Nicole coge el teléfono y lo desbloquea de Shannon, porque ya tiene el código, y el primer mensaje que ve es un mensaje de Chris donde él pone: si te llevas a las niñas, dime dónde vas. Hay que tener en cuenta que Chris había dicho que cuando él se fue a trabajar, Shannon y las niñas seguían durmiendo. ¿Por qué escribes a tu mujer: si te llevas a las niñas, dime dónde vas? Si seguía durmiendo cuando tú te has ido. Bueno, hasta aquí tampoco podemos decir mucho porque pues a lo mejor el día de antes habían hablado que ella se iba a ir a algún sitio con las niñas, no sabemos, pero esto ya empieza a ser raro desde el principio. En Estados Unidos es bastante común que la gente en la puerta de sus casas tenga unas cámaras grabando hacia la calle constantemente, ¿no? De hecho, este es el momento en el que Shannon baja del coche de Nicole, ¿ves? Con su maleta y todo, y entra en su casa, que es la última vez que se la ve con vida. Y si veis, también está grabando, sin querer, un poco la casa del vecino. Bueno, pues resulta que el vecino de enfrente tiene la misma cámara, una cámara que, sin querer, graba un poco la casa de Chris y Shannon Watts. Y el vecino avisa a la policía y le dice: oye, que mi cámara coge un poco de la casa de ellos, a ver si podemos ver algo. ¿Y qué se ve? Que la única persona que entra y sale de la casa es Chris con la furgoneta. Se ve que a las 5 y algo de la madrugada él empieza a cargar bultos en la furgoneta, cosas pesadas, y arranca el coche, arranca la furgoneta y se va. No se ve salir a Shannon, no se ve salir a las niñas, no se ve salir nada más que a él y la furgoneta. Además, por el registro de la alarma y demás, se sabe que nadie más entra ni sale de la casa entre las 2 de la mañana, un poco antes que llega Shannon, y las 5 y algo que sale él de la casa. No hay otro momento en el que entre ni salga nadie. De hecho, si veis la actitud de él mientras ve las cámaras en las que solo se le ve a él, es que no tiene precio.
30 minutos llevaba la policía dentro de esta escena y ya se ha encontrado varias inconsistencias de Chris, una cámara que dice que Shannon y las niñas no han salido por su propio pie de la casa en ningún momento, una escena doméstica que no muestra una huida voluntaria en ningún caso. Es que, claro, la policía aquí tiene bastante claro que su principal sospechoso va a ser Chris. A la mañana siguiente, Chris se presenta voluntariamente ante las cámaras y podéis ver que su actitud en la entrevista es incluso con una media sonrisa. Parece como que se le escapa una pequeña sonrisa en algunos momentos de la entrevista, donde él está diciendo que echa mucho de menos a sus hijas, que la casa no es lo mismo sin ellas, y comete un error, y es que dice: Bella tenía que empezar infantil el lunes. ¿Tenía? Normalmente, en los casos de desapariciones, los padres o la gente cercana suele hablar en presente de la persona porque tiene la esperanza de que se va a encontrar. No ha pasado un día solamente. ¿Cómo tú ya tienes la certeza de que no va a aparecer tu hija y de que tu hija nunca va a empezar el colegio? Y en menos de 48 horas este caso escaló, de tal forma que la policía de Frederick, la policía de Colorado y el FBI pues hicieron un trabajo conjunto para poder ayudarse unos a otros, compartir información y montar un operativo de investigación bastante grande. Y la tarde del 14 de agosto, el mismo día que le había dado su primera entrevista, tienen la primera orden de registro en la casa y entran con guantes, con cámaras, con maletines forenses a desmantelar la casa y ver qué evidencias pueden encontrar dentro. Y empezaron a investigar también los aparatos electrónicos, tanto de Shannon como de Chris. En el caso de Shannon, lo que vieron fue que a partir de casi las 2 de la mañana, cuando ella llega a la casa, ya no vuelve a utilizar el teléfono, algo que es bastante raro en ella. Y también encuentran los mensajes con Chris, que de los últimos días eran bastante fríos, como había mucha tensión entre ellos. En el teléfono de Chris lo que encuentran son apps de citas, mensajes borrados con otras mujeres, hoteles que había pagado, viajes que había pagado, comidas, cenas, etc. Y también encuentran algunas búsquedas como cuánto se tarda en descomponer un cuerpo, cómo empezar una nueva vida sin dejar rastro, qué pasa si te pillan con una aventura en el trabajo. Y al día siguiente, 15 de agosto, desplegan una unidad canina que marca varios puntos: el maletero de la furgoneta de Chris, una alfombra de la planta de arriba de la casa y también la zona de la lavandería donde ellos tienen pues la lavadora y estas cosas. Pero hubo un hallazgo importante, y es que en el teléfono de Chris se encontraron mensajes a un número desconocido, mensajes que parecían ser a una amante, por supuesto. Y cuando localizaron a la chica de los mensajes, resultó ser Nicole Kessinger, que no es la misma Nicole, amiga de Shannon, es otra Nicole diferente. Es una mujer que trabajaba en la misma empresa que trabajaba Chris. Cuando ella vio las noticias de la desaparición de Shannon y las niñas, unos días después, fue a comisaría a dar su teléfono, a dar testimonio y a decir: preguntadme lo que queráis, que yo no quiero saber nada de esto. Ella dice que él sí que le había dicho que estaba casado, pero que ella había dicho que ya estaba en trámites de divorcio, que no vivían juntos, que ellos ya prácticamente no tenían nada que ver y que por supuesto no sabía que Shannon estaba embarazada. Además, admitió que había tenido relaciones sexuales con Chris mientras estaba con Shannon, que había estado durmiendo en la casa de Chris y Shannon mientras ella no estaba, dio su teléfono con las fotografías, con los mensajes, dijo que había borrado algunas cosas cuando se enteró de que Shannon estaba embarazada, se enfadó y borró bastantes fotos, pero aún así quedaban muchas. Y se encontraron algunas búsquedas de Google de ella, como: el hombre con el que tengo una aventura dice que va a dejar a su mujer, casarse con tu amante, o cuánto dinero ganó Amber Frey, que es una amante de un hombre que había terminado con la vida de su mujer. Estas búsquedas dicen que es posible que ella supiera que él seguía con su mujer, pero también dicen que es posible que ella supiera lo que él iba a hacer, porque si no, ¿para qué quieres saber cuánto dinero ganó Amber Frey? Pero hasta hoy a Nicole no se le ha acusado de nada, según la justicia ella no tiene nada que ver o no sabía nada, y pidió ingresar en el programa de protección de testigos, y a partir de ese momento ya no se sabe nada más de ella ni de su vida. Y el 15 de agosto, el mismo día que se habían llevado los perros a ver dónde marcaban posible sangre, también se pidió a Chris que fuera por favor a comisaría para un interrogatorio. Él fue y él negó completamente tener nada que ver, dijo que él no sabía nada de la desaparición, que por supuesto, vamos, que no tenía nada que ver, que él se había ido y Shannon y las niñas seguían durmiendo todavía. Y aquí la policía le dijo: perfecto, pues si no tienes nada que ocultar, sométete a un polígrafo. Y él decidió que sí, que se iba a someter al polígrafo. Hay que tener en cuenta que aquí la policía ya tenía
La información de que él había estado con Nicole, que en todo momento negaba que él tuviera una relación con otra mujer. También tenía el teléfono de él con todos los mensajes borrados, con todas las búsquedas de Google. Los perros habían marcado sitios con posible sangre. Las cámaras mostraban cómo él salía con la furgoneta de la casa y nadie más salía de la casa en ningún momento. Prácticamente tenían bastantes evidencias. Y aún así él decidió someterse al polígrafo. Hay que tener en cuenta que el polígrafo es verdad que falla bastante, en España de hecho no se utiliza, pero en Estados Unidos sí que lo utilizan, y para que tú pases el polígrafo tienes que tener una puntuación mínima de entre 0 y -4. La puntuación que sacó Chris es de -18, es decir, parece ser que mintió en prácticamente todas las preguntas importantes que se le hicieron. Preguntas como: ¿causaste tú la desaparición de Shannon? ¿Estás contando toda la verdad sobre lo que pasó la mañana del 13 de agosto? ¿Sabes algo que no estás contando sobre la desaparición de Shannon? Aquí, claro, la policía ya le confrontó y le dijeron: mira, sabemos que nos estás mintiendo, sabemos que tienes una relación fuera del matrimonio con Nicole, sabemos que tenías estos mensajes que has borrado, no has pasado el polígrafo, nos has mentido en todo y pues dinos la verdad. Y también hicieron pues un poquito de mano izquierda y le dijeron: entendemos que hay situaciones en las que pues esto puede ser difícil, a lo mejor Shannon hizo algo que a ti te despertó esa ira, y él dijo: quiero hablar con mi padre. Entró su padre y esto a Chris le debió parecer una muy buena idea, que es dar una confesión falsa para librarse de al menos 2 de las 3 muertes. Dijo que él le había pedido el divorcio a Shannon y que Shannon había dicho que no iba a volver a ver a sus hijas jamás, que discutieron y entonces Shannon ahogó a las niñas, que después de ahogarlas, él, claro, estaba enfadadísimo con ella y terminó con la vida de ella, pero que realmente fue pues por esa desesperación de que ella había matado a sus hijas. Esto a los investigadores no les cuadraba con la información que tenían, pero necesitaban saber dónde estaban los cuerpos porque si no, no lo iban a poder demostrar. Entonces hicieron como que confiaban en Chris y le pidieron que por favor dijera dónde estaban los cuerpos, y él finalmente lo dijo pensando que se habían creído su historia. Dijo que se encontraban pues en un terreno donde él trabajaba, que ella estaba en una fosa y que las niñas estaban metidas pues en unos tanques de petróleo que había allí. Paralelamente a esto, el FBI, con su unidad de análisis del comportamiento, hizo una perfilación criminal de Chris y lo que ellos pensaron es que probablemente Chris quería empezar una nueva vida con su amante y quería quitarse todo esto que para él eran cargas, que era pues su mujer, sus hijas, las cargas económicas que tenía, y que todo esto podía ser una forma de empezar de cero con ella. Y entonces fue la policía al campo Cervi 319, que es este campo de petróleo en el que se suponía que se encontraban Shannon y las niñas. A Shannon se le encontraron en una fosa profunda, bastante cerca de donde estaban las niñas, y estaba envuelta en una sábana floral, en una sábana que efectivamente faltaba de la casa. Y efectivamente unos tanques de almacenamiento de petróleo, de estos verticales, de unos 6 metros de altura, se encontraban en uno de ellos vela y en el otro CC. Parece ser que por la escotilla de arriba había dejado caer los cuerpos, pero Shannon no cabía por esta escotilla circular, que ahora la veremos, es bastante pequeña, y entonces por eso había tenido que dejarle fuera en una fosa. Aquí podéis ver que es que la escotilla por la que metió a las niñas era minúscula. Parece ser que también se tuvo que poner un traje porque esta zona era tóxica y para poder meter los cuerpos sin intoxicarse él, tuvo que ponerse un traje. Esto marca una premeditación absoluta porque tenía que tener pensado dónde llevar los cuerpos, pero también tenía que tener a mano el traje. No parece algo improvisado como él dice que fue. La autopsia revela que es imposible que pasara lo que Chris dice que pasó, porque la primera en perder la vida fue Shannon, dentro de la propia casa familiar y sin ninguna herida defensiva, lo que nos dice que ella seguramente no se pudo defender. Los investigadores creen que Chris se sentó encima de Shannon, la inmovilizó y después la asfixió. Según él confesó muchos años después, ya después de estar condenado y todo, las niñas le dijeron: ¿qué le pasa a mamá que no se mueve? Y él dijo: es que mamá está malita, vamos a ir al médico. Y montó el cuerpo de Shannon sin vida en la furgoneta y montó a las niñas vivas en la furgoneta, y entonces se dirigió al campo. Allí en el campo terminó primero con la vida de CC y después fue a por Bella. Y Bella, según también él confesó muchos años después, le dijo: por favor papi, no me hagas lo mismo que a CC. Sin embargo, él no tuvo ninguna piedad y terminó también con su vida. Chris se declara culpable durante el juicio, pero sosteniendo la misma versión que había dado antes. Es decir, él sí terminó con la vida de Shannon, pero fue Shannon la que terminó con la vida de las niñas. Lógicamente, las pruebas forenses dicen que esto es inviable, que esto no sucedió así y, por supuesto, nadie le cree. Así que se le condena a 5 cadenas perpetuas, una por cada niña, otra por Shannon y 2 por el bebé que estaban esperando.
Aunque el juicio fue en noviembre de 2018, no es hasta febrero de 2019 cuando finalmente confiesa todo lo que de verdad pasó, ya sin presión de un juicio, sin presión de una estrategia, ya sabía que no tenía nada que hacer y que no podía apelar más. Por tanto, decidió quitarse el cargo de conciencia y confesar todo lo que pasó, lo que las niñas le dijeron, que Bella le dijo por favor no me hagas lo mismo que a CC, que preguntaron qué le pasaba a mamá y absolutamente todo. Este crimen no tiene una explicación lógica. Casi ningún crimen tiene una explicación lógica, pero en ocasiones nos podemos agarrar a una infancia difícil, a traumas o a algo que por lo menos, aunque no justifique, nos explique qué ha podido pasar. Pero aquí realmente no hay nada que nos explique cómo Chris Watts pudo llegar a este punto, pero sobre todo cómo nadie se dio cuenta de que estaba llegando hasta un punto tan de no retorno como para terminar con la vida de su mujer y de sus hijas.